no es solo el libro como sí de fútbol, sino que es una puerta abierta a otras disciplinas. Voy a darles a las gentes que están inmersas en el deporte una base. Y esa base, pues con la documentación que yo ya había tenido a raíz de toda mi vida, pues quise ponerle ahora sí que una base profesional. Me piden libros para las bibliotecas y con mucho gusto los tengo. Gracias a la generosidad de Jorge Carlos Ramírez Marín, que fue quien consiguió una buena cantidad de libros, tuve la oportunidad de asistir a la mesa temática de lo que propone el gobernador electo. Hizo unos comentarios muy importantes, como por ejemplo el primero de ellos, que es regionalizar realmente el deporte, que llegue a los más pobres, llamémoslo así. Las leyes internacionales, las leyes nacionales y la misma ley estatal manejan el deporte como cultura física y deporte. Recreación, la activación física, la educación física y el deporte. Todo eso tiene que tener una capacitación. Creo que el gobernador tiene muy claro que el deporte, viéndolo como él lo está viendo, que es una cuestión de salud pública. Si tú tienes deporte y logras que haya salud pública, por obviedad va a haber bienestar social. Amigos, buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Sin Límites, la entrevista. Agradecemos primeramente a Focaliza, casa productora, por su hospedaje, por las facilidades y por esta producción que hacen para esta entrevista. Esta tarde, como ya es nuestra característica, tenemos una persona sin límites, licenciado en Educación Física, oriundo del bello hermoso de Progreso, cuna del fútbol yucateco, y nos va a platicar de un fenómeno que se ha desatado en base a una obra de él, el licenciado Alfonso Domínguez Riverol. Poncho, bienvenido a Sin Límites nuevamente. Muchas gracias. De nuevo, Cohete, te doy las gracias, las gracias a Sin Límites. Creo que el libro, estoy muy contento, honrado de la proyección que ha tenido el libro. Se potencializa porque el libro no es solo el libro como sí de fútbol, sino que es una puerta abierta a otras disciplinas. Y no solo a otras disciplinas, sino que a la misma vida, porque yo creo que en la vida se debe de jugar en equipo. Pero ya que tienes el equipo en la familia, en el trabajo, con los amigos, ya que tienes el equipo, necesitas entonces tener estrategias para que ese equipo se mantenga. Y si tienes el equipo y tienes las estrategias, entonces también debes de tener o debes de saber cómo comunicarte. Y si no sabes cómo comunicarte, entonces ninguna de las otras cosas sirve. Entonces, esa secuencia organizada que logré poner en el libro es lo que le dio mucha importancia. Y entonces, eso es lo que lo ha potencializado, que la gente que lo tiene, lo lee. Esto es un libro de cabecera. ¿Por qué es un libro de cabecera? Porque cada tema lo puedes ampliar, lo puedes reducir, puedes aumentarle, puedes decirle lo que tú quieras y te sirve mucho. Esa es la idea que yo tuve y que gracias a Dios ha funcionado bastante bien. Hace algunos meses te tuvimos acá cuando iniciabas la parte de la presentación del libro. Para poner en contexto a la gente que no pudo escuchar en ese momento o que no ha seguido de cerca esta parte, ¿cómo nace la idea, Poncho, de crear un libro? Es como una cuestión generacional, quiero llamarle. O sea, cuando tú te juntas con tus amigos que participaron contigo en el fútbol, en el básquetbol, en el voleibol y te dicen, oye, tú has pasado por muchos escalones deportivos. No puede ser que esto se quede así, que pases la vida sin dejar algo documentado. Y entonces comencé a pensar en documentar algo para las nuevas generaciones. Y estaba en ese pensamiento cuando se me cruzó un libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso?, de Spencer Johnson. Ahí la pregunta fundamental de ese libro es, ¿qué haría hoy si no tuviera miedo? Y junto con los comentarios de mis amigos de generación,
junto con mi profesión, junto con el tiempo que yo ya llevo de experiencia deportiva, y esa pregunta, entonces dije, voy a salir de mi zona de confort y voy a intentar hacer un libro. Y obviamente tuve que entonces contextualizar los temas para hacer algo que de verdad sirva. No es mi biografía, no es historias de alguien, es una guía práctica que está dirigida casualmente, bueno, no casualmente, perdón, está dirigida puntualmente a entrenadores amateurs de cualquier deporte. Porque como te digo, si tú sabes cómo hacer un equipo, seguramente que estarás dando los primeros pasos para poder dirigirte a un grupo de personas. Pero no solo ahí queda entonces, te topas con algunas cosas y dices, ¿qué más hago ya que tengo el equipo? Bueno, pues tengo que hacer una estrategia. Y es cuando empiezas a profundizar en libros, y uno de esos libros es de Sun Tzu, un libro que se hizo hace más de 2500 años y que todavía sirve sus estrategias para el trabajo, para la política, para el deporte. Y empalmé esas estrategias, las empalmé al fútbol, porque es el deporte que mejor practico. Y después de ahí, entonces tuve que profundizar también más en cómo comunicar esas ideas, cómo comunicar. Y también accedí a varios libros, entre ellos otros de Edward de Bono y algunos otros que me sirvieron de base para poder, ahora sí que poner en orden esos 11 temas que comprende el libro. ¿Tú cuando desarrollas el libro pensabas en dejar un legado por tu experiencia, por tu trayectoria, a futbolistas, a entrenadores y a otros deportes? Pero la verdad yo tuve ya la oportunidad de leerlo y hablas desde el quién se ha llevado mi queso, el arte de la guerra, mencionas mucho la programación neurolingüística. ¿Algún momento pensaste que este libro pudiera ser de cabecera, no solo para deporte, sino para un emprendedor, para el papá de familia, para las empresas? ¿Algún día tuviste alguna visión que dijeras, bueno, a lo mejor este libro puede llegar hasta allá? Sí, la primera intención era, como te digo, tener una plataforma, una base, porque cuando comienzas a hacer algo, a veces no sabes cómo comenzar. Y yo dije, voy a darles a las gentes que están inmersas en el deporte una base. Y esa base, pues con la documentación que yo ya había tenido a raíz de toda mi vida, pues quise ponerle ahora sí que una base profesional. Por eso hablo de programación neurolingüística, hablo del arte de la guerra, hablo de quién se ha llevado mi queso, hablo también de otro libro muy bueno que se llama Tiende tu cama. O sea, todos esos libros y todas esas experiencias personales y vividas, pues quise plasmarlas para que la gente las conozca y de ahí partan para hacer algo todavía mejor que este libro. Como tú bien dices, cada una vez que tú le haces una guía y de aquí tú puedes desarrollar tan amplio o tan corto como quieras. Me acuerdo cuando platicaste con nosotros hace algunos meses, hablabas de la emoción de presentar el libro, pero visualizaste el éxito que ha tenido, porque has hecho prácticamente una gira, has estado en el interior del estado, en diferentes universidades, en diferentes centros. ¿Visibilizaste, en algún momento dijiste, este libro puede tender a ser un éxito como lo está haciendo hoy por hoy? La verdad es que no. No pensé que tuviera ni la cobertura ni la aceptación como la tiene. Con modestia puedo decir que sí es un éxito, puedo decirte que me invitan de muchos municipios, me han invitado a que yo participe y los acompaño. Hay colectivos, hay escuelas, ya fui a varias escuelas, me piden libros para las bibliotecas y con mucho gusto los tengo. Gracias a la generosidad de Jorge Carlos Ramírez Marín, que fue quien consiguió una buena cantidad de libros a través del Senado de la República, pues tengo esa oportunidad de poder hacerlo. Y entonces, cuando tengo una entrevista, cuando tengo una plática, cuando hay algo que deba de platicar del libro, pues lo tengo que ofertar, porque es para eso, es para que la gente tenga una base. No pensé que tuviera, no creí que tuviera el éxito que tiene,
Pero déjame decirte, y no es coba, eso empezó sin límites. Sin límites comenzamos y me gustaría que esto llegue a no tener límite como es este programa. Una pregunta que a lo mejor es complicada, pero todo el mundo empieza cosas, proyectos, deseando que sean un éxito. Algunos lo son, otros no. ¿A qué le atribuyes que el aprendiz de fútbol de 0 a 100, hoy por hoy, sea un éxito real? En primer lugar, a la secuencia organizada de sus temas, porque cada tema es como una película que puedes partir de allá. De cada tema tú puedes hacer un libro de cada tema. Esa es la verdad. Y que es la puerta, como te digo, es una puerta abierta a que yo como basquetbolista, como voleibolista, me dice cuáles son los principios básicos para hacer algo. Y me dice cómo debo de hacer una estrategia y cómo debo de comunicarla y cómo debe ser el entrenador y si debo saber o no las reglas, cuáles son ahora sí que los atributos principales para poder entenderme con la gente. Te da una secuencia de cuestiones técnicas, administrativas. Pude juntar toda mi experiencia en este libro. Y fíjate, hay algo que me dicen, oye, y ¿hay la posibilidad de que haya una segunda edición? Esa es mi siguiente pregunta. ¿Hay una segunda parte? Mira, en este andar, como deportista, en el deporte que estés, hay tres cosas importantes. Los que están jugando, los que están dirigiendo y el público que también forma parte de esto. En ese sentido, hay mucha gente que me dice, oye, pero es que tú tienes que hacer algo dirigido a los papás, porque los papás son los que se meten mucho con los entrenadores. Y es verdad, pero para hacer eso tienes que hacer una serie de foros, investigaciones, que probablemente con el tiempo no lo descarto, porque también forma parte de que se siga, ahora sí que fortaleciendo una idea de los yucatecos. O sea, mi idea es que la gente sepa que los yucatecos podemos hacer algo. Hasta es una especie como de reto. Si Poncho pudo hacer algo, ¿por qué no puede alguien más hacerlo, no? Eso también es parte de esto. ¿Qué, en tu opinión, acaban de concluir los Juegos Olímpicos París 2024? Históricamente tuvimos a 4 atletas yucatecas estando ahí y pues los logros de medallas no fueron los que esperaban. ¿Qué crees que le falta al deportista en México en general? Antes de pasar a Yucatán, ¿cómo ves el deporte en México? ¿Qué crees que le falta al atleta? Tú jugaste a nivel profesional, tú sabes lo que es vivir esa pasión. ¿Qué les falta para ser más triunfadores? Continuidad. Mira, hay mucho atleta de alto rendimiento muy bueno, pero de repente en esa, llamémosla así, en esa subida, no la mantienen, sino que hay bajadas de cualquier tipo, de ánimo, económico, porque no le dan la beca, porque se entretiene con la novia o con la familia o con la escuela. Diferentes cosas lo distraen. Y entonces lo primero que hay que hacer es, ahora sí que constancia, sin distracción. Eso es lo primero para mí. Pero hay algo también todavía muy importante. Cuando tú estás compitiendo, tienes que creer y tener fe en ti, para que a la hora de la competencia, pues no te marees, porque los nervios los vas a tener, pero tienes que saber vencer esos nervios. Entonces yo creo que si juntas la disciplina, la constancia, junto con que creas, con que tengas fe en ti, puede mejorar mucho la situación. Nos comentó un pajarito que el jueves hay un evento importante contigo en el Hotel Conquistador. ¿Qué es? Platícanos. Voy a estar el jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 8 más o menos, haciendo una entrega más de libros, porque como te converso, en este andar hay mucha gente que me dice, oye, a mí no me has dado libro.
Y entonces estoy ahora sí que promocionando. Es una entrega. Al que vaya le doy su libro y se lo autografío si así lo quiere, o que se lleve nada más el libro. Si podemos hacer una especie de conversatorio allá, lo haremos con 20, 30, 50 personas, las que vayan, porque la gente me dice, oye, sí vas a una entrevista y te preguntan, pero yo tengo algunas cosas que he leído y me gustaría que tú me disiparas esas dudas. Ahí va a ser el momento para hacerlo. Fíjate que estoy de acuerdo con la gente que te lo cuenta. Yo, como te repito, he tenido la oportunidad de leerlo y hay muchos temas que son interesantes por una charla. O sea, son temas muy interesantes. La parte de los sombreros, a mí me llamó mucho la atención, la parte de las estrategias. O sea, cosas que realmente, y ojalá se dé ese conservatorio. ¿Es entrada general, es abierto, hay que registrarse, quien llegue pasa? No, quien llegue pasa, es en el Hotel Conquistador, en un salón que se llama Hernán Cortés. Okay. Ahí voy a estar yo esperando a la gente va a haber un poquito de agua para que esperen en la cola y ahí voy a estar y te digo, y si hay las posibilidades, conversamos de las dudas que tengan una vez que haya ahí el aforo necesario de 30, 50 personas, pues ahí lo haremos. Poncho, la pregunta más importante de la tarde y a lo mejor la más compleja, tu opinión sobre el deporte yucateco. Mira, tuve la oportunidad de asistir a la mesa temática de lo que propone el gobernador electo y quedé sorprendido gratamente porque yo soy uno de los defensores principales del deporte. Algunas gentes me dicen, no, es que tú todo lo quieres ver como deporte. Si pasa algo en la vida, enseguida dices, es que se hace así como se hace en el deporte, lo puedes mejorar. Vi con mucho agrado que el gobernador hizo unos comentarios muy, muy importantes, como por ejemplo el primero de ellos, que es regionalizar realmente el deporte. Okay. O sea, regionalizarlo quiere decir que llegue a los más pobres, llamémoslo así, a los más necesitados, a los que no tienen la fortuna de estar en la capital o cerca de la capital o en una escuela particular o hasta en las mismas escuelas de gobierno. Hay todavía lugares en donde no llega. Entonces, una de las cosas que escuché es la regionalización del deporte, junto con la masividad del deporte. Okay. ¿Sí? Pero ahí él le añade, y con muy buen tino, una cuestión que yo estoy totalmente de acuerdo en que sea algo piramidal. Okay. ¿Por qué le llamo piramidal? Porque la base del deporte, que además ahí hay otra cosa importante. Fíjate, el deporte nosotros lo conocemos como una palabra, deporte, pero las leyes internacionales, las leyes nacionales y la misma ley estatal manejan el deporte como cultura física y deporte, que eso debe de ser, así debe de permanecer ya a partir de estos tiempos lo que ahora llamamos deporte. Debe ser cultura física y deporte, para complementar los 4 ejes que corresponde, que son la recreación, la activación física, la educación física y el deporte. Esos 4 ejes son los que conforman la cultura física. Y el gobernador lo tiene muy claro. Y entonces, dentro de esa claridad, él propone esa base, pero esa base no tendría razón si el segundo peldaño no se capacita a todos los que tienen esos programas, que son los programas de iniciación deportiva, el deporte de calle. Todo eso tiene que tener una capacitación para los que dirigen eso, llámense maestros de educación física, entrenadores, todos esos. Si tú logras esos 2 peldaños, obviamente el tercer peldaño va a darte muy buenos resultados en el sentido de que vas a tener mejores atletas de alto rendimiento, con esa sencillez. Y eso me agradó mucho, porque entonces creo que el gobernador tiene muy claro que el deporte, viéndolo como él lo está viendo, que es una cuestión de salud pública. Si tú tienes deporte y logras que haya salud pública, por obviedad va a haber bienestar social. Y es que fíjate, es interesante, no somos el estado con el número 1 de obesidad en la República, entonces suena interesante el tema de
mencionabas la cultura física. Yo creo que el primer punto es empezar en las mismas escuelas, ¿no? De ahí es la mayor masificación que podemos tener. Y de ahí van a ir dándose las cosas, la capacitación, los filtros. ¿Es viable el manejar masividad y medallas? ¿Qué opinas de ese punto? ¿Podemos buscar una buena masificación con una regionalización y buscar medallas? Sí, si cubres esas cosas. Mira, la materia prima efectivamente está en las escuelas. La materia prima, por eso te digo que la cultura física tiene que tener los 4 ejes. Si tiene los 4 ejes, vas a lograr mejores resultados de atletas de alto rendimiento. Si tiene los 4 ejes. ¿Cuáles son? Primero, masividad. Pero esa masividad no solo es tirarles el balón, no solo es que hagan zumba, no, tienen que tener una capacidad, tienen que tener una razón de lo que van a hacer. Y esa razón de que lo pueden hacer es en donde entra la capacitación para esa segunda capa. Y con esa capacitación y con esa masificación, entonces sí ya vas a poder tener alto rendimiento de calidad, llamémoslo así. Para que en determinado momento se puedan dar. Al final de cuentas, tiene, como dices, sin una base, sin las fuerzas básicas, sí, no salen los grandes equipos. Entendí que el gobernador quiere hacer un empalme entre lo que es la educación física y el deporte. Okay. Y eso estaría excelente. Eso estaría excelente porque esa es la solución a los asuntos de que los niños de selecciones estatales, muchos no llegan porque no hay la regionalización. No hay eso. Cuando haya eso que está programando el gobernador, va a haber mejoría. 6 años son suficientes, Poncho, para que el gobernador pueda lograr esto. Sí son. ¿Sí es viable? Sí es viable. Es viable y yo creo que los primeros indicios de esto tienen que ser como le llaman, en los primeros 100 días. En los primeros 100 días tendría que ver quien esté a cargo de los programas de todo el gobierno, tendrían que saber si es viable, si es de impacto masivo, si es a corto y mediano plazo, todo eso lo tendrán que saber. Es un reto interesante, pero posible al final de cuentas, ¿no? Y aquí aplica el ¿qué haría hoy si no tuviera miedo, verdad? Entonces, si no tenemos miedo, pues nos vamos a lanzar a hacerlo, ¿no? Pues, Poncho, como siempre, es un placer platicar contigo, estar contigo. Estaremos acompañándote el jueves en tu entrega y espero que nos hagas partícipes. Si en algún momento viene esa segunda parte, nos dará mucho gusto acompañarles. Con todo gusto. Y primero les espero el jueves para que podamos seguir trabajando sobre esto, sobre la idea fundamental, que el libro llegue a aquel papá, tío, primo, que con mucho entusiasmo dirigen un grupo, pero que no tienen la herramienta suficiente. Esta es una herramienta. La base para poder iniciar. Es una herramienta para iniciar. Pues no se hable más. Amigos, nuevamente muchísimas gracias. Focaliza Casa Productora, al licenciado Alfonso Domínguez Riverol, autor del Aprendiz de Fútbol de 0 a 100. Recuerden, próximo jueves, 6 de la tarde, 6 de la Hotel tarde. Conquistador, Salón Hernán Cortés, una entrega y firma de libros y, ¿por qué no?, un conversatorio para tocar un poquito más profundo cada uno de los temas. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos en la próxima.